Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la secuencia de capacitaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de lesiones ortopédicas. Capítulo 31 del Manual de Atención Prehospitalaria de la Orange Book. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Igual cualquier pregunta o interrogante quedó pendiente o lo hacen a través del chat. Para mí es un honor poder compartir con ustedes las clases de atención prehospitalaria previas, que ya estamos para la segunda sesión práctica, ¿no? Espero que la primera haya sacado el máximo provecho. Entonces, para los que nos pueden conectar, igualmente van a quedar grabadas para que puedan revisarlas cuando puedan, ¿no? Hablamos de lesiones ortopédicas o musculoesqueléticas, lesiones pues que podrían ser desde lesiones simples hasta lesiones incapacitantes, ¿no? Dependiendo del intercambio de energía, la cinemática del trauma, dependiendo también pues de la edad del paciente. No es lo mismo en una persona joven, un adulto joven, que en una persona, un adulto mayor, ¿no? Las repercusiones van a ser distintas, ¿no? Porque la capacidad de poder resistir cada organismo es distinto, ¿no? Va a depender del intercambio de fuerza, de la resistencia de su cuerpo. Las lesiones musculoesqueléticas están entre las razones más comunes porque los pacientes buscan atención médica. Son las lesiones mucho más frecuentes, sobre todo en los lugares donde hace mucho calor, y es muy común o muy a menudo utilizado los vehículos menores, ¿no? Como las motocicletas, las bicicletas. Suelen ser fácilmente identificables, dado que están asociadas con dolor, inflamación, deformidad, discontinuidad de la articulación, soluciones de continuidad, heridas sangrantes, deformantes, etcétera, ¿no? Entonces las personas siempre van a venir a hacer una referencia localizada de la manifestación clínica que van teniendo. A menudo resultan en discapacidad a corto, mediano o largo plazo. Eso va a depender de la respuesta de cada uno de los organismos, ¿no? El músculo esquelético se une a los huesos, usualmente atraviesa una articulación y llamado músculo voluntario, porque se encuentra bajo el control voluntario del cerebro. Cuando uno quiere caminar, va siempre a dar la orden, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestro organismo, para que pues podamos dar el paso o podamos caminar, ¿no? No es que nuestro cuerpo va a ser autónomo o a mandarse por sí mismo, ¿no? Siempre nosotros queremos hacer algo, nosotros vamos a poder dar la orden a nuestros miembros inferiores, superiores, de poder hacer algún movimiento, salvo que padezcamos de alguna enfermedad, como por ejemplo el Parkinson, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos un control de nuestros movimientos que no son coordinados. Ponencia y decía que hablábamos de el músculo esquelético se une a los huesos y usualmente atraviesa una articulación. Estos músculos son los que dan el movimiento a nuestro organismo, ¿no? Entonces, al haber movimiento por las órdenes que recibimos de nuestro cerebro, eh, podemos hacer los movimientos. Entonces, conforma la porción más grande de la masa muscular del cuerpo, la que está la que está unida a nuestros miembros o articulaciones, ¿no? Entonces, eso va a permitir que pues, nosotros podamos tener el movimiento de nuestro organismo. En la imagen pueden ver músculo esquelético que está unido a la estructura ósea. Este músculo, ¿sí?, es la que se deja a tesar, a jalar, a mover para que pueda mover la estructura ósea, ¿no? ¿Y quién le da la orden al músculo para que haga las contracciones? La parte de la inervación, es decir, el nervio que va todo inervando, distribuido en toda la parte muscular, es la que se contrae o realiza algún movimiento para que la parte ósea, la estructura ósea,
realice, pues complete el movimiento. Todos los músculos esqueléticos están abastecidos con arterias, venas y nervios. El tejido del músculo esqueleto está unido directamente al hueso por los tendones. Cuando hay una ruptura de algún tendón, pues parte de la musculatura no responde al organismo, ¿no? Entonces el esqueleto nos da la forma reconocible, protege los órganos vitales en el caso de la caja torácica, por ejemplo, ¿no? Protege la, eh, los órganos que están dentro de la caja torácica nos permiten realizar movimientos, produce células sanguíneas en el caso de los huesos largos, ¿no? La médula ósea que está dentro de la estructura ósea se encarga de producir las células sanguíneas. Está constituido de aproximadamente 206 huesos, en algunas personas 208 huesos, sobre todo los que descendemos de los Andes, ¿no? Pero es un promedio. El esqueleto protege desde lo que es la masa encefálica, estamos hablando de cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, ¿no? Todo lo que es la bóveda craneana está protegiendo la masa encefálica. Después tenemos pues la columna cervical que está protegiendo todo lo que es la médula espinal, ¿no? Después tenemos la caja torácica, las costillas, la parrilla costal, que están protegiendo pues todos los órganos internos, desde el mediastino, pulmones, corazón y los grandes vasos, ¿no? Después en la parte abdominal, la columna vertebral, lo que va a proteger es, va a proteger en la médula espinal. Dentro del anillo pelviano, los órganos internos, ¿no? Y paralelo, pues van los vasos sanguíneos, ¿no? Igual cada estructura ósea tiene su paquete vascular, es decir, arterias, venas, que lo nutren y que permiten la excreción, ¿sí? Como parte de las funciones, también de la eliminación de los productos de desecho del producto de la nutrición de nuestro organismo. En la parte anterior del tórax tenemos pues la clavícula, ¿no? Y, hacia el lado, cualquiera de los lados, ¿no? Que parte del esternón unido hacia la articulación, hacia el acromión y la articulación acromiohumeral, ¿no? Entonces, esta clavícula nos sirve para hacer punto de referencia. Por ejemplo, decimos la línea media clavicular. Dividimos la clavícula en dos, entonces la mitad estaríamos hablando de la línea media clavicular perpendicular, o sea, hacia abajo, ¿no? El esternón también tomamos como punto de referencia para varios procedimientos, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar tercio medio. Dividimos en tres hasta la apéndice hipoides. La parte de la mitad es donde hacemos las compresiones torácicas, ¿sí? El corazón está en este nivel, a este nivel, ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo, ¿no? Igual el esternón tiene sus tres estructuras bien delimitadas, que es el manubrio, como de donde se agarra la espada. La punta sería que el apéndice y el cuerpo del esternón, ¿no? La parrilla costal que está protegiendo los órganos internos desde el mediastino, pulmones y corazón, pues se unen al esternón a través del cartílago, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, en un adulto mayor, en un abuelito, el manual dice que hagamos entre 5 a 6 centímetros, pero nosotros debemos ir despacio, ¿no? Despacio, porque estos abuelitos, si nosotros vamos con 5 o 6 de frente fuerte, podemos hacer una ruptura a este nivel entre la unión del cartílago y la estructura ósea. Cuando se produce una luxación de hombro, generalmente se produce en la articulación glenohumeral o del hombro, el húmero se desarticula de la escápula, ¿no? Entonces se sale, se va a un costado y se queda colgando. La, la articulación acromio clavicular, la clavícula hacia el acromion. Entonces, cuando hay una fractura, generalmente es una ruptura de la cabeza del húmero o cuando hay una luxación se sale de la fosa, ¿sí? El húmero se sale de la fosa.
la fosa glenoidea, ¿no? De esta parte donde siempre se sienta, se suele salir y queda fuera, y eso produce mucho dolor. Aquí vemos la articulación glenohumeral, donde se articula la cabeza del húmero hacia la fosa glenoidea, ¿no? El húmero está cubierto o está recubierto por musculatura, ¿no? Bíceps, tríceps. Entonces, estos músculos, al contraerse, van a permitir pues que esta estructura anatómica se mueva o produzca un movimiento o alguna reacción. Pero quien le da la orden al músculo es el nervio, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos estructuras, este es el brazo, en el antebrazo tenemos dos estructuras, que es el cúbito y el radio. Y para que se puedan memorizar, ¿sí? Levantan su dedito grosito de la mano, ¿sí? Entonces van a decir que esa es la antena del radio y ahí a esa dirección va lo que es el hueso del radio, ¿no? La extremidad superior se extiende desde el hombro hasta la punta de los dedos de la mano, compuesta por la parte superior, que es el brazo, y la estructura ósea aquí se denomina húmero. El codo y antebrazo, de ahí hacia abajo tenemos el cúbito y el radio. El esqueleto de la mano contiene tres conjuntos de huesos: huesos de la muñeca, los carpianos; los huesos de la mano, los metacarpianos; y los huesos de los dedos, que son falanges. Entonces tenemos el radio y el cúbito, los carpianos a este nivel, los metacarpianos a este nivel, y las falanges son la parte terminal, ¿no? Generalmente tienen tres falanges: primera, segunda y tercera falange. En algunos libros van a encontrar falange, falangina y falangeta. Y en el pulgar encuentran dos falanges. Va a depender de la bibliografía que consulten. El esqueleto de la pierna, la pelvis, el hueso de la cadera. La cadera es donde se articula el fémur hacia la pelvis. Entonces, dicen, por ejemplo, cuando hablan, ¿no? Se ha golpeado la cadera y resultan mostrándote la cintura, ¿no? La cadera es la articulación del fémur hacia el anillo pélvico. Entonces, es hacia abajo donde se empieza a mover la articulación del miembro inferior. La rótula o patela van a encontrar también en algunas otras estructuras anatómicas. El fémur, el fémur en su parte interior del miembro inferior del muslo, encontramos pues la arteria aorta, ¿no? Esa arteria que es muy grande, que lleva muchísimo flujo sanguíneo, que si tiene una lesión completa de la aorta, pues puede una persona fallecer fácilmente en menos de 3 minutos. En la parte inferior tenemos pues la tibia y el peroné. La tibia es la estructura ósea más grande y el peroné es más delgada, que va acompañando, ¿no? Tenemos los huesos propios del tobillo, ¿sí? Y los huesos metatarsianos del pie y las falanges, como en la mano, ¿no? En el tobillo, por ejemplo, en la parte posterior tenemos el calcáneo, ¿no? La pelvis soporta el peso del cuerpo y protege las estructuras dentro de la pelvis. La extremidad inferior consiste en los huesos de los huesos del muslo, la pierna y el pie. Tenemos el fémur, la tibia y el peroné, la rótula por delante y los huesos propios del pie. En el esqueleto del pie, el pie tiene tres clases de huesos: huesos del tobillo, los huesos tarsales, el calcáneo, que es principalmente, los huesos del pie, los metatarsales, y los huesos de los dedos del pie o las falanges, ¿no? Los dedos toman el dedo número 1 de adentro hacia afuera, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto dedo, ¿no? En algunas bibliografías van a encontrar el dedo gordo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto y el quinto dedo. Depende de la bibliografía que ustedes vayan a consultar. Los huesos del esqueleto proveen una estructura a la cual están unidos los músculos y los tendones. Una articulación se forma en donde quiera que los huesos entren en contacto. Es decir, se puedan unir dos estructuras óseas, están unidas y ahí y hay una especie de movimiento, separación. Ese es una articulación. Claro que hay articulaciones sinartrósicas, ¿no? Es decir, que no tienen ningún tipo de movimiento.
también los hay como por ejemplo en la estructura del cráneo, ¿no? Las articulaciones se mantienen unidas en una cápsula fibrosa dura, lubricada por líquido sinovial, permite que haya movimiento, ¿no? En el caso de la rodilla, por ejemplo, hay un líquido que ocupa una cierta cantidad que cuando se desgasta llegan a tocar estructuras óseas, estructura ósea con estructura ósea y lo que produce muchísimo dolor. Entonces, para que no pueda chocar estructura ósea, lo rellenan con un líquido, ¿no? Con corticoide, con plasma, con ácido hialurónico, con algún producto, para que le dé volumen, corticoide y analgésico, volumen, y no llegue a chocar la estructura ósea y con eso va a pasar el dolor, ¿no? Los mecanismos de lesión, estamos hablando de la cinemática del trauma, generalmente se requiere una fuerza significativa para causar fracturas o luxaciones, a menos que estas personas ya tengan una patología de base, como la osteoporosis, ¿no? Que eso sí, con un simple caminar se pueden llegar a romper los huesos. Entonces necesitamos de impactos directos, de fuerzas indirectas, de fuerza de rotación, de lesiones de alta energía, para que se pueda producir una fractura. Entonces, una fractura es la ruptura o la solución de continuidad o la discontinuidad de una estructura ósea, ¿no? Una pérdida de continuidad del hueso se clasifica ya sea como cerrada o abierta, que es la clasificación más básica y común. Lo que debemos tratar, cualquier lesión en la estructura ósea, ligamentaria, muscular, es como si fuese una fractura, es decir, restringir el movimiento y permitir la evaluación, ¿no? Hacerlo en caso de que haya habido intercambio de energía o de que sospechemos de alguna fractura, pues una radiografía, tendrá que ir al hospital para que se le practique una radiografía y por él poder hacer una evaluación médica. Entonces, cualquier lesión que rompa la piel como una posible fractura de piel se debe tratar, ¿no? Se describe como desplazada o no desplazada. Una fractura no desplazada es una rajadura del hueso. En algunos lugares lo llaman fisura, ¿no? Pero en realidad sigue siendo una fractura, ¿sí? Una fractura desplazada produce deformación de la extremidad mediante su acortamiento, rotación o angulación. Un clásico ejemplo de aquí es una fractura de cadera, ¿no? Una fractura completa con desplazamiento, que hay un acortamiento del miembro y una rotación interna generalmente del miembro, que también puede ser externa, ¿no? Tipos de fracturas con minuta, epifisiaria, en tallo verde, la que se produce, por ejemplo, en los pediátricos, ¿no? No se llega a romper totalmente, pero sí hay una arcación, como ustedes agarraran un pedazo de madera de una ramita de un árbol verde, y eso va a hacer pues que al doblarlo se va a formar un arco y no se va a romper con facilidad. Lo mismo ocurre en los pediátricos, ¿no? Incompleta, que no llega a completarse, no llega a dar la vuelta a todo el perímetro de la estructura ósea. Oblicua, la que podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Esta es una fractura oblicua en diagonal. Patológica, secundaria a una enfermedad como por ejemplo un osteoma o una lesión oncológica, ¿no? Una osteoporosis. Espiral, donde la fractura va pues como una espiral, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta. Y puede producirse pues de ese tipo. Transversal, netamente transversal, recta, ¿no? Entonces, en la imagen que nosotros estamos viendo, podemos sospechar de una fractura por la deformidad de la estructura ósea, ¿no? Estamos viendo que hay un arqueamiento, ¿sí? Que tiene una deformidad y probablemente este paciente esté presentando mucho dolor. Hay una deformidad, probablemente edema, con tumefacción en esta región, está hinchado, debe producir mucho dolor, disminución de la irrigación y de la sensibilidad en la parte distal, ¿no? Deformidad, sensibilidad, defensa, que el paciente mientras lo queremos mover ya le está doliendo, y un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces se produce la tetrada de Celso aquí en este caso. En la imagen ustedes pueden ver ¿sí? Una lesión que probablemente sea con compromiso de ligamentos por la ruptura de vasos sanguíneos que hay ahí, ¿no? Ruptura fibrilar o muscular, ya sea en la etapa más próxima al hueso, que son los ligamentos, en la etapa más distal, que ya es netamente muscular. Los signos de fracturas pueden ser lo que vimos anterior, ¿no? La deformidad, ¿sí? La crepitación, el sonido de cuando pasamos la mano a hacer la evaluación, hay sonido de la estructura ósea. Puede haber equimosis, crepitación, movimientos falsos, fragmentos expuestos, dolor al tratar de
de pisar a impotencia funcional. Las luxaciones es la alteración de una articulación en la cual los extremos de los huesos ya no están en contacto. ¿Sí? Es decir, que el hueso se salió de su fosa o de su articulación. Hablábamos, pues, un ejemplo de ello, decíamos, del húmero que está reposando la cabeza del húmero sobre la fosa glenoidea, ¿no? Si se desarticula, de ahí se sale, entonces el húmero no tiene dónde reposar o descansar y estaría ese brazo bailando, ¿no? O colgado porque no tendría dónde articularse. Entonces, las manifestaciones clínicas de una luxación: hay deformidad marcada, inflamación, dolor que se agrava con cualquier movimiento, ¿sí? Cualquier movimiento, aunque sea mínimo, va a producir dolor, sensibilidad a la palpación, perder el movimiento en la articulación de forma normal, entumecimiento o circulación distal deteriorada, disminuida, ¿no? Cuando hablamos de esguinces, un esguince ocurre cuando una articulación se suele estirar, es decir, un hueso sale de su articulación, de donde se está articulando, de su fosa, y vuelve a regresar. En el caso de la luxación sale y se queda afuera. En el caso del esguince sale y vuelve a regresar. Es como un estiramiento nada más, ¿no? Y puede variar, hay una clasificación desde un leve hasta un grado 4, que sería un grave con ruptura de fibras musculares o de ligamentos, ¿no? En este caso, ligamentos. Entonces, un 1 será pues un leve dolor, un leve estiramiento, un 2 ya es un estiramiento de consideración, un 3 ya hay ruptura, ¿sí? De parte del ligamento, y un cuarto hay una ruptura totalmente del ligamento, ¿no? Entonces, esto va a producir lesiones o manifestaciones clínicas dependiendo del grado de compromiso de la afectación del ligamento, ¿no? A veces, generalmente, cuando uno pisa al costado, ¿sí? Dice, me he torcido, he pisado mal, y el pie se empieza a hacer morado, ¿no? Hay un estiramiento de ligamentos, ruptura de algunos vasos sanguíneos, pero el paciente, a pesar de tener dolor, puede realizar, puede caminar, puede hacer sus actividades, ¿no? Con disminución de la potencia que lo hacía, pero puede. Cuando ya hay una ruptura grado 4, ya ese pie es impotente, ¿no? Lo mismo cuando hay una luxación o cuando hay una fractura. Un desgarro es un estiramiento o desgarro del músculo, una ruptura muscular o ruptura o fibrilar o muscular, causa dolor, inflamación y quimosis de los tejidos blandos en esa área, ¿no? Con frecuencia se presenta la deformación. ¿Sí? A veces no hay deformación, a veces sí, generalmente no hay, y solamente se observa una mínima inflamación en el sitio de lesión. Cuando hay desgarros también puede haber acumulación de sangre ahí, no sé, que genera un tercer espacio o un síndrome compartimental donde se ha producido el desgarro, o hay una ruptura fibrilar que se forma una especie de un tejido duro ahí, ¿no? Se hace como, como si hubiese una contracción ahí, ¿no? Las amputaciones, una amputación es una lesión en la cual una extremidad, ¿sí? de un miembro se separa por completo del cuerpo, ¿no? O sea, amputar es romper, separar, ¿no? Esta lesión puede dañar todo el aspecto del sistema de funcionamiento de nuestro organismo, porque al separar va a depender de dónde se ha separado. No es lo mismo pues que se haya amputado un dedo, ¿no? Que se haya amputado el antebrazo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos un compromiso, no solamente tenemos un compromiso eh, superficial de la mano, sino del antebrazo. Entonces la persona ya queda con disminución de movimiento, sensibilidad y con impotencia, ¿no? Con ese miembro. Las complicaciones, las lesiones ortopédicas también pueden llevar a cambios sistémicos o enfermedades. La probabilidad de una complicación se relaciona con la intensidad de la fuerza que causó la lesión, la ubicación de la lesión, la salud generalmente del paciente, ¿no? Pacientes que tienen diabetes mellitus, por ejemplo, y que hayan sufrido algún tipo de lesión, un accidente, que tengan heridas, es más difícil pues poder cicatrizar o curar sus heridas, ¿no? Lo que debemos hacer es evitar la contaminación posterior de una fractura abierta. Usted puede llegar a reducir el riesgo o la duración de la discapacidad a largo plazo mediante la prevención de una mayor lesión. Si hay una fractura, hay que hacer una restricción del movimiento. La reducción del riesgo de infección de la herida
es decir, cubriendo la herida, lavándola y cubriendo la disminución del dolor mediante la aplicación de frío o analgesia, de acuerdo a lo que ha tenido, ¿no? Si el paciente tiene un esguince, sí, entonces hay que aplicarle hielo cubierto con una telita. Pues si el paciente tiene una fractura expuesta o una fractura, hay que restringir el movimiento y hay que aplicarle un analgésico por vía endovenosa o intramuscular, ¿no? El transporte debe ser apropiado para el tipo de paciente, ¿no? La forma en que se va a referir. Evaluar la severidad de la lesión. La hora de oro es crítica para la vida, para preservar la viabilidad de la extremidad. Si bien es cierto, sabemos que una extremidad con un torniquete no hay complicaciones respecto a un tiempo de 1 hora, 2 horas, ¿no? A partir de las 4 horas podría haber algún tipo de complicación en el tejido, pues en la piel, ¿no? Más de 4 a 6 horas ya podría haber algún tipo de compromiso en la estructura ósea. Pero no, aquí nos toca valorar, pues, riesgo-beneficio, ¿no? ¿Por qué le estoy haciendo un torniquete? ¿Y qué pasaría si yo le suelto el torniquete? Entonces, ¿cuál le causaría más daño? Un torniquete, lo máximo o el mayor daño que podría causar un torniquete si pasa más de 6 horas es que la persona pueda perder el miembro, ¿no? Afectado. En el caso, si no suelto yo si yo suelto el torniquete, puede pasar otras circunstancias que puede llegar a perder la vida, ¿no? Imagínense, sigue sangrando, entra un shock hipovolémico, nos hace una parada cardiorrespiratoria secundaria a hipotensión, ¿sí? De origen de un shock hipovolémico de tipo hemorrágico, ¿no? Entonces, o puede que al abrir el torniquete la sangre entra con tanta fuerza que restablece la circulación y por ahí se lleva los coágulos que estaban alrededor de la lesión, ¿no? Entonces nos va a producir un accidente, un tromboembolismo en miembros inferiores, un tromboembolismo pulmonar, un BIAN, un ACV, etcétera, etcétera. Entonces podemos complicar al paciente. Debemos valorar la escena, tome las precauciones estándar, considere la posibilidad de una hemorragia oculta, valorar las pupilas, por ahí puede estar sangrando internamente, evalúe la necesidad de apoyo adicional, el mecanismo de lesión, la naturaleza de la enfermedad, identifique las fuerzas asociadas con el mecanismo de lesión, esté alerta de las lesiones primarias y secundarias, ¿no? Las que puedan ocurrir. También usted debe prepararse una tablita con las manifestaciones clínicas del shock hipovolémico en sus diferentes fases y qué es cómo se va a hacer, cómo se va a atender, cómo se va a reponer volumen en esas fases, ¿no? La evaluación primaria enfóquese en identificar y manejar las amenazas a la vida. Trata al paciente de acuerdo con el nivel de conciencia y el ABC. Entonces, como mnemotecnia, el X, control de las heridas exsanguinantes o control de hemorragias. Y después la A, apertura de vía aérea, control de columna cervical. La B, verificar la expansión del tórax, el intercambio de gases. La C, las circulaciones, las hemorragias pequeñas que no hemos podido verificar de inicio, ¿no? Revise si hay capacidad de respuesta usando la escala de Abdi. A, que el paciente está totalmente alerta. V, que el paciente responde a estímulos verbales. D, que el paciente responde a estímulos dolorosos y que el paciente está inconsciente. Administre oxígeno, a ningún paciente de trauma hay que negarle oxígeno porque cada glóbulo rojo que ha perdido ha disminuido la capacidad de transporte de oxígeno. Pregunte acerca del mecanismo de la lesión para poder seguir evaluando al paciente. Cuando hagamos la valoración primaria, debemos tener en cuenta que al hacer la valoración primaria, nosotros lo primero que vamos a hacer, eh, eh, al hacer la valoración primaria, lo primero que vamos a hacer nosotros es determinar, pues, ¿no? Determinar qué es lo que cuál ha sido la causa que nos han llamado, por qué nos han llamado a nosotros, ¿no? Al paciente y cuál es lo que podría llevar a la muerte del paciente. Ya cuando hagamos valoración secundaria, entonces vamos a hacer una cuantificación de signos vitales, ¿no? Es decir, nosotros podemos de inicio tomar los signos vitales, sí, pero no para cuantificar cuántos tiene, sino para ver si están presentes o no. Eso va a ser la principal causa. En una persona que está totalmente despierto hablando, es obvio que tiene sus signos vitales presentes y relativamente estables, ¿no? Me refiero a una persona que esté inconsciente. Entonces yo
veo no está sangrando, me voy inmediatamente a identificar si mi paciente está consciente, ¿no? Y ahí puedo emplear la mnemotecnia del AB. ¿En qué momento decido yo hacer transporte del paciente? Va a depender, ¿no? Va a depender de la manifestación clínica que esté presentando. Imagine que su paciente está inconsciente, tiene pupilas anisocóricas, una más grande, una pequeña. Aparentemente no tiene ninguna alteración en tórax, en abdomen, en cadera, en miembros superiores, en miembros inferiores, pero tiene un deterioro neurológico, probablemente un traumatismo cráneoencefálico. ¿Sí? Entonces, yo con ese paciente no me voy a quedar en la atención hospitalaria. Le pongo oxígeno, manejo la vía aérea, lo hago restricción del movimiento selectivo para un mejor control cervical y manejo de la vía aérea y lo llevo volando para que lo valore neurocirugía, ¿no? Le haga una tomografía o lo que requiera. Entonces, va a haber situaciones en las cuales ustedes no van a requerir de mucho tiempo en la atención prehospitalaria y va a haber situaciones en las que se van a quedar mucho tiempo. Por ejemplo, cuando hay pacientes atrapados, ¿no? Ustedes están dando la asistencia mientras el bombero está intentando liberar a los pacientes. La historia clínica, hablábamos que la historia clínica es un documento médico legal científico que nos permite recabar toda la información del paciente y pues también nos permite hacer estadísticas, ¿no? Es decir, de todos los pacientes que se han atendido, por qué patologías, cuáles son las principales emergencias y sobre eso debemos nosotros valorar, ¿no? Cómo ha sido nuestra calidad de atención, si es aceptable, si hay muchas cosas por mejorar, entonces hay que tomar algunas correcciones. Nos plantea dos mnemotecnias que nos pueden ayudar a poder recabar la información sistemática, ¿no? Como por ejemplo el sample. La S que hace referencia a signos y síntomas, la A que hace referencia a alergias, no solamente medicamentos, sino también alimentos, la M, medicación, la P, patologías previas o patologías o enfermedades que presenta la persona, la L es de lunch, el último alimento que ha comido, cómo fue, qué fue, en qué cantidad y a qué horas, ¿no? La E, el evento desencadenante de la enfermedad que pudo o exacerbar el cuadro o desencadenarlo, ¿no? Entonces esto también aplica para todos los pacientes de trauma. El OPQRS puede ser de uso limitado en casos de lesión severa y por lo general es muy tardado. Cuando los asuntos de la vía aérea, la respiración, la circulación y el transporte rápido requieren atención inmediata, entonces nos vamos a dejar pasar por alto, si no, lo vamos a emplear también. Dentro de la valoración secundaria hacemos una basal de los signos vitales, de cuánto tiene, por ejemplo, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la presión del pulso, etcétera, etcétera, ¿no? Temperatura, lo que ustedes determinen valorar al paciente. En la evaluación secundaria, ¿cada qué tiempo voy a tomar los signos vitales? Va a depender del estado del paciente. Si es un paciente crítico, cada 5 minutos, eso quiere decir que va a estar una valoración constante. Si es un paciente estable, cada 15 minutos. Depende también de la distancia hacia dónde lo vamos a derivar, ¿no? Y nos marcamos una basal de cómo iniciamos la atención y cómo va a ir evolucionando para ver si las primeras acciones que hicimos con el paciente nos lo ha estabilizado, ha mejorado su situación de salud, se mantiene igual o se está empeorando. Entonces, eso nos permite a nosotros poder seguir valorando y poder seguir atendiendo, medicando o lo que requiera el paciente, ¿no? Hacemos un examen físico de cabeza a pies bien detallado. Primero uno general y después, si no hemos logrado controlar todo lo que está pasando en el paciente crítico, hacemos uno detallado, ¿no? De cabeza a pies vamos a buscar la causa que no se ha podido resolver de inicio. Entonces, evalúe eh, desde la cabeza, ¿no? Reacción pupilar, la apertura de los ojos, la apertura de la cavidad oral, si tiene algún objeto, van a valorar las fases como tal, ¿no? Cómo está su cara, una cara que expresa dolor, una cara que está normal, que está alegre, una disociada. El paciente está con dolor y está, no sé, riéndose o hablando incoherencias. Toda esa información nos permite a nosotros hacer una valoración neurológica, ¿no? Nos da muchas mnemotecnias para poder valorar al paciente y ustedes van a guiarse, ¿no? Como por ejemplo, pueden ver movimiento y sensibilidad por cuatro, es decir, de las cuatro extremidades. Y también pueden emplear la valoración por la escala de coma de Glasgow, que es la que generalmente se maneja
en los hospitales, ¿no? Repita la evaluación primaria cada 5 minutos en un paciente inestable, cada 15 minutos en un paciente estable. Evalúe la condición general del paciente, estabilice el ABC, control de cualquier sangrado serio, es prioridad en paciente de trauma, controlar el sangrado, y para eso tenemos torniquetes ya prefabricados o los que pueda ustedes tener en servicio, ¿no? En un paciente lesionado críticamente, asegure que esté a una tabla de restricción del movimiento selectivo con un control de la columna cervical y con un manejo adecuado de la vía aérea. La reevaluación, si el paciente no tiene lesiones que amenazan la vida, tome un tiempo extra en la escena para estabilizar su condición. Documente la descripción completa de las lesiones, los mecanismos de la lesión asociados con ellos, cómo estuvo, qué hicieron y si corrigió o no corrigió la situación por la cual decidieron ustedes medicarlo. Dentro de la atención médica de emergencias, lleve a cabo una evaluación primaria, estabilice la ABC del paciente, realice una evaluación secundaria, ya sea del cuerpo entero, de un área específica, dependiendo del mecanismo de lesión que haya tenido. Esté alerta en lo que respecta al control de las hemorragias. No sabemos que el torniquete ya no es el último recurso en el control de hemorragias, sino por el contrario, es el principal recurso en las heridas exsanguinantes o que sangran mucho, ¿no? La restricción del movimiento en pacientes de trauma, una férula es un dispositivo flexible o rígido que se utiliza para proteger y mantener la posición de una extremidad lesionada. A veces vemos pacientes que llegan totalmente doblados, es decir, llegan a la escena, lo encontraron así y así tienen que inmovilizarlo. Eso no es cierto, ¿no? O sea, los últimos consensos en nexos canadienses de la restricción del movimiento selectivo, hablamos si un miembro inferior, por ejemplo, esté doblado totalmente, tratamos de alinearlo, ¿no? De enderezarlo, de regresar a su sitio hasta que nos genere una especie de resistencia. Si nos genera resistencia, eso significa que ya no va a poder regresar a su lugar y que en esa posición debemos restringir el movimiento, ¿no? Inmovilizarlo. La inmovilización ayudará a evitar mayor daño en los músculos, la médula espinal, los nervios periféricos, los vasos sanguíneos. La laceración de la piel, si está cubierta, también pues, no va a haber contaminación. La restricción del flujo sanguíneo distal también se ve mejorada con la restricción del movimiento o también se puede ver empeorada, ¿no? Por eso es que cada vez que vamos a poner una férula en un miembro inferior, valoramos antes de la férula movimiento sensible al llenado capilar y posterior a la férula movimiento sensible al llenado capilar para que no se pueda eh, malinterpretar o mal diagnosticar un paciente. Imagínense que ha tenido un compromiso neuronal en miembro inferior, no había movimiento, no había sensibilidad, pero no era que después de la férula, sino era antes. Entonces, para corroborar eso. O puede que cuando ponen la férula también lo apretan mucho, ¿no? Y haya un proceso de lesión. La inmovilización, los principios generales de la inmovilización: remover la ropa del área afectada, observe y registre el estado neurovascular, movimiento, sensibilidad por 4, cubra las heridas abiertas con apoyos secos, estériles antes de inmovilizar, no mueva pacientes antes de inmovilizar una extremidad o menos, a menos que haya peligro. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo un paciente con una fractura, debo primero inmovilizarlo, ¿sí? Para poder moverlo hacia otro lugar, a menos que se encuentre en una situación crítica. ¿Y qué es una situación crítica para el paciente? Por ejemplo, que está en un vehículo y el vehículo está derramando combustible y hay fuego. Entonces a ese paciente no lo vamos pues, a hacer con la restricción del movimiento ahí dentro del vehículo, ¿no? Hacemos una maniobra de CELIC y le hacemos una extracción rápida con una tabla o a veces relativamente manual nada más, ¿no? Va a depender de la situación. Los principios generales de inmovilización: acolchone todas las férulas rígidas, mantenga la estabilización manual. Si encuentra resistencia para alinear la extremidad, inmovilice en su posición deformada. Lo que les decía, ¿no? Está doblado el miembro, totalmente roto, lo trato de regresar a su posición natural. Si me genera un poco de resistencia o resistencia y la persona me dice que le duele, entonces ahí nomás queda, ¿no? Inmovilice todas las lesiones espinales sospechosas de una posición neutral en línea. Cuando tenga duda, inmovilice. Pacientes inconscientes, pacientes que no tienen movimiento, que no tienen sensibilidad, con deformidades muy grandes en las extremidades,
con deformidades en las extremidades, con deformidades en la columna vertebral, se deben inmovilizar. Dolor, impotencia funcional en las extremidades, se deben inmovilizar, ¿no? Existen férulas rígidas hechas de madera firme que se aplican a los lados de frente o detrás de una extremidad lesionada. Generalmente debemos poner en una extremidad por lo menos, si hay una fractura, dos férulas, ¿no? Acolchonadas para poder restringir el movimiento. Pero debemos tener 4 puntos de unión o de sujeción para una fractura, ¿no? Por encima, por debajo de la lesión, por encima o en la articulación proximal y distal de la lesión. Entonces, 4 puntos para poder restringir el movimiento. Por encima y por debajo de la lesión, ¿sí? Y en las articulaciones proximal y distal, para que no haya, al mover, no se doble, no se jale la parte muscular y no se siga lesionando, ¿no? Evitar movimientos innecesarios. Dos situaciones en las cuales usted debe inmovilizar la extremidad en la posición deformada. Cuando la deformación es severa, muy grande. Cuando usted se encuentra resistencia o hay mucho dolor. Lo quiero regresar, pero no se puede porque le duele. Entonces ahí queda la inmovilización. Y cuando está totalmente deformada, ya no hay a dónde regresarlo. Entonces lo que hacemos es levantar y poner debajo la férula, ¿no? También hay férulas maleables. ¿Qué significa maleable? Que puede tomar la forma de la articulación, ¿no? Le hacemos un poco de esfuerzo y va a tomar la forma de la articulación. Esta férula hace pues que sea más fácil poder adaptarlo a una articulación, ¿no? Porque el metal va a tomar la forma de la articulación. Es un tanto rígida y a eso le vamos a poder envolver o hacer un vendaje compresivo o un vendaje para restringir el movimiento, ¿no? Son cómodas, proporciona contacto uniforme, se aplica una presión firme en una herida o sangrante, se usa para estabilizar lesiones debajo del codo, debajo de la rodilla, etcétera, en cualquier articulación, ¿no? Algunas inconvenientes con las férulas maleables. La cremallera puede pegarse o obstruirse con la suciedad o puede, como tiene algo metálico, se puede congelar, ¿no? Los cambios climatológicos o de altitud significativos afectan la presión del aire en esta férula. Las férulas de tracción. Cuando hay una férula de tracción es una férula que cuando nosotros estamos generalmente templando, tesando, jala, ¿no? Jala o estira la estructura ósea. Se usa principalmente para asegurar fracturas en el fémur. Metas de la tracción en línea: establecer los fragmentos de la fractura, alinear la extremidad de manera suficiente, evitar el potencial de compromiso neurovascular. Cuando hay enclavamiento de la estructura ósea rota, entonces esos de tracción los jalan, ¿no? Los retiran de donde están enclavados. Las férulas de tracción no usarles en lesiones de la extremidad superior, en lesiones cercanas a la rodilla o que involucren a en lesiones de la pelvis, en amputaciones o avulsiones parciales con separación de hueso, en lesiones de la pierna inferior, pie o de tobillo. Hay que ver dónde las podemos poner. Las férulas de tracción, imagine dónde estaría la extremidad no lesionada y jale suavemente a lo largo de la línea de dicha extremidad imaginaria hasta que la extremidad lesionada esté aproximadamente en dicha posición. Entonces, está en esta posición. La férula de tracción lo que hace es estirarlo, 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 estirarlo para que llegue a la misma altura del otro miembro y de esa forma pues restringimos, una vez que está estirado ya lo restringimos el movimiento, ¿no? Fajas pélvicas. Ahora se ha demostrado pues, ¿no? que una fractura de cadera, sobre todo en las personas jóvenes que han sufrido algún tipo de accidente, el anillo pelviano es uno de los huesos que sangra demasiado. Entonces, cuando hay una fractura de cadera, si una persona va en un vehículo y no hay una sujeción o acolchamiento de los costados, cada vez que golpea se va a ir abriendo más la cadera, se va a ir abriendo más la cadera, ¿no? Entonces, las fajas pélvicas nos permite hacer control en el sangrado de ahí hacia abajo en las extremidades e impide que pues, la cadera se siga fracturando en el transporte, ¿no? Riesgos de inmovilizar correctamente: la compresión de nervios, tejidos y vasos sanguíneos, la demora en el transporte de un paciente con una lesión que amenaza su vida, la reducción de la circulación distal,
el agravamiento de la lesión a tejidos, los nervios, los vasos sanguíneos, los músculos. Cuando no se sabe hacer una inmovilización adecuada, llegan por los pacientes con inmovilizaciones que a veces causan más daño que no inmovilizarlos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen una fractura en, 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 en tibia y peroneo o en fémur que llegan inmovilizados todo el cuerpo con una férula de cabeza a pies, ¿no? Una tabla espinal, una FEL. Entonces, le vamos a producir más daño que llevarlo solamente inmovilizado la extremidad. Respecto al transporte, muy pocas lesiones musculoesqueléticas justifican el uso de velocidad excesiva durante el transporte, porque sabemos si hay una fractura en las extremidades, si es muy sangrante, torniquete y con eso controlamos, ¿no? A un paciente con una extremidad sin pulso se le debe dar mayor prioridad. Si la instalación de tratamiento está a 1 hora o más de distancia, transporte por helicóptero en el caso de que sea necesario, en el caso de que exista también, ¿no? Las lesiones de la clavícula y la escápula. La clavícula es una de estructuras óseas que muy fácilmente se lesiona, ¿no? Por una caída, un golpe, una contusión. Las fracturas de la escápula son menos frecuentes, casi siempre son resultado de un fuerte impacto directo en la espalda. Entonces, la clavícula muy rápido se lesiona, pero la escápula muy dura y generalmente es por trauma. Lesiones de la clavícula y de la escápula. Estas fracturas pueden inmovilizarse de manera efectiva con un cabestrillo y una faja de restricción del movimiento selectivo, como para los pacientes que están inconscientes, los geriátricos, los pediátricos, ¿no? Se llama seguro, un seguro que se le pone al cabestrillo. La luxación del hombro, la cabeza humeral más comúnmente se luxa de forma anterior. Las luxaciones de hombro son extremadamente dolorosas. La estabilización de una luxación anterior del hombro es difícil porque cualquier intento de llevar el brazo hacia el tórax producirá dolor. Usted debe inmovilizar la articulación en cualquier posición que sea más cómoda para el paciente. Si ocurre una fractura, ya sea proximalmente en la diáfisis o distalmente en el codo, considere la aplicación de tracción para alinear los fragmentos de la estructura antes de inmovilizarlo. Inmovilice el brazo con un cabestrillo y una faja de restricción del movimiento. Cuando hay lesiones en los codos, diferentes tipos de lesiones son difíciles de distinguir sin exámenes radiológicos. La fractura humeral distal, es muy común, sobre todo en los niños, ¿no? Los fragmentos de la fractura pueden girar significativamente, lo que produce deformación y causa lesiones a vasos sanguíneos y nervios, sobre todo cuando hay exposición de fragmentos. Lesión del codo, luxación del codo. Este tipo de lesión usualmente ocurre en atletas. El cúbito y el radio son los que con más frecuencia se desplazan posteriormente en relación con el húmero. Las fracturas del olecranon del cúbito a menudo se asocia a las laceraciones o abrasiones, caídas de codo. El paciente será incapaz de extender el codo, se queda doblado, ¿no? La fractura de la cabeza radio ocurre como resultado de una caída sobre un brazo extendido o un impacto directo del aspecto lateral del codo. Los intentos por girar el antebrazo producen incomodidad y dolor. La atención de las lesiones del codo, todas las lesiones, sin ninguna excepción, todas las lesiones, primero vamos a hacer, en caso de las fracturas, control de hemorragias. En caso de que no se haya identificado alguna hemorragia, vamos a restringir el movimiento, tanto para luxaciones, esguinces y fracturas, porque el tratamiento es similar, ¿no? En atención prehospitalaria, restricción del movimiento, analgesia y hacerle sus radiografías de control. Por lo general, el radio y el cúbito se rompen al mismo tiempo. Las fracturas de radio distal se conocen como fracturas de Coles. Para estabilizar las fracturas, usted puede usar férulas de madera acolchonadas, neumáticas, vacío o almohadas, ¿no? Las luxaciones usualmente se asocian con fracturas. Es como una fractura aislada, no desplazada de un hueso carpiano. Cualquier lesión cuestionable de la muñeca se debe inmovilizar y evaluar, ¿sí?, la parte distal, ¿no? El movimiento y la sensibilidad. Cuando hay una fractura en la pelvis, con frecuencia se produce por compresión directa en forma de un impacto pesado. Puede estar acompañada por pérdida de sangre que amenaza la vida
Sospechen una fractura de pelvis en cualquier paciente que haya sufrido una lesión de alta velocidad y reporte incomodidad en la espalda baja o en el abdomen. Aquí, cuando hacemos la maniobra de libro abierto, libro cerrado, podemos escuchar un sonido a este nivel cuando hay un desplazamiento, ¿no? Cuando tratamos de abrirlo el libro, va a haber dolor. Si hay dolor, ahí nomás queda. No vamos a seguir mostrando, ¿no? Solamente. Si hay dolor en la evaluación de la pelvis, vamos a restringir el movimiento. La luxación de la cadera se luxa solo después de una lesión significativa. La mayoría de luxaciones de la cadera son posteriores y se suelen complicar con lesiones del nervio ciático, el cual se ubica directamente detrás de la articulación de la cadera. El nervio ciático viene pues desde más o menos L4, L5, de ahí por ambos glúteos hacia la parte posterior, ¿no? Cuando hay una luxación de la cadera, pues casi pasa por pegado a ese lugar el nervio ciático y lo que va a producir pues es mucho dolor por compresión o por estiramiento del nervio ciático, ¿no? Las fracturas del fémur proximal, el rompimiento pasa a través del cuello del fémur, la región intertrocantérica, la región intertrocantérica o a través del tallo proximal del fémur. Los pacientes muestran una deformación característica, que es decir, que se rompe toda la cabeza, pues, ¿no? Del fémur. Y hacen con la pierna rotada extremadamente y la pierna lesionada. Por lo general están más cortas que la extremidad opuesta lesionada. Pacientes generalmente son adultos mayores. Usted ve un acortamiento del miembro y se gira el miembro hacia la parte externa. Evalúe los pulsos y las funciones motoras, sensoriales, movimiento, sensibilidad, pulso y llenado capilar de la extremidad comprometida. Puede ocurrir en cualquier parte de la diáfisis, desde la región de la cadera hasta los cóndilos femorales, justo arriba de la articulación de la rodilla. Los músculos largos, ¿sí?, del muslo tienen espasmos con la intención de movilizar las extremidades. Las fracturas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, puede haber pérdida de sangre significativa en las abiertas, ¿no? En las cerradas también puede haber pérdida, se forma un síndrome compartimental. Fracturas de la diáfisis del fémur. Los fragmentos óseos pueden penetrar o presionar sobre los nervios y los vasos. Es importante que sepamos que esto va a producir generalmente daños, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la diáfisis? Hablamos que la primera porción de una estructura ósea, imaginen el fémur, lo vamos a dividir en tres. Las dos cabezas, las dos partes gruesas, la epífisis, diáfisis, epífisis, donde se articulan son las epífisis y la parte media es la diáfisis de una estructura ósea, ¿no? Entonces, cuando encuentren ustedes cualquier lesión, ¿sí?, fractura que sospechen, hay que inmovilizarlo, ¿no? Hablábamos de 4 puntos de sujeción: por sobre y por debajo de la lesión y en las articulaciones, ¿no? Estas fracturas se estabilizan mejor con una férula de tracción. Lesiones de los ligamentos de la rodilla. Tipos de lesiones de la rodilla: lesiones de ligamento, lesiones de la rótula, fracturas de elementos óseos. Las manifestaciones clínicas van a depender pues del compromiso que haya tenido, ¿no? La emergencia que potencialmente amenaza la extremidad, ¿sí?, son las rupturas, ¿no? Cuando hay una ruptura de algún vaso sanguíneo. Los ligamentos pueden dañarse o desgarrarse. Si hay un desgarre total, entonces también puede haber una retracción de ese ligamento. Si hay pulsos distales adecuados, inmovilice la rodilla y transporte rápidamente. Las fracturas alrededor de las rodillas pueden ocurrir en el extremo distal del fémur, en el extremo proximal de la tibia o en la rótula. ¿Sí? Si existe un pulso distal adecuado y no hay deformación significativa, inmovilice la extremidad con la rodilla recta. Si existe un pulso adecuado y hay una deformación significativa, inmovilice la articulación en la posición de la deformación, siempre y cuando el paciente, pues ahí, al tratar de alinearlo, haya generado resistencia. Si no ha generado resistencia al alinearlo, pues hay que alinearlo para poder restringir el movimiento. Si el pulso está ausente debajo del nivel de la lesión, ¿sí?, lo que debemos hacer es inmediatamente llevarlo al hospital. Vamos a hacer una revitalización de los vasos, de la parte de la piel afectada, una reconstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces aquí tenemos una luxación de la rótula. Por lo general, la rótula luxada se desplaza hacia el lado lateral y produce una deformación significativa. Inmovilice la rodilla
en la posición en la cual se encuentra el paciente y llévelo al hospital para que se le haga la reducción, ¿no? Las fracturas pueden ocurrir en cualquier lugar en la articulación de la rodilla y la del tobillo. A menudo ambos huesos se fracturan al mismo tiempo. Estabilice con una férula rígida, larga, acolchada para la pierna o una férula neumática. Lesiones del tobillo. El tobillo es una articulación que se lesiona comúnmente. Varían desde un esguince simple hasta severas fracturas o luxaciones, ¿no? Cualquier lesión del tobillo que produzca dolor, inflamación, sensibilidad localizada o la incapacidad de soportar el peso debe ser evaluada por un especialista. ¿Cómo se manejan todas las lesiones? Se van a manejar como si fuesen una fractura, es decir, se van a restringir el movimiento, se va a valorar el movimiento y sensibilidad en la parte proximal y distal de la lesión, previa a la inmovilización y después de la lesión, ¿no? Y se lleva al hospital para que se le haga estudios complementarios como imagenológicos, ¿no? Radiografías, lo que corresponda. Cuando una persona cae de pie también pues, puede haber lesiones por impacto, ¿no? Resulta en la luxación o en fracturas de uno o más partes de la estructura ósea. Generalmente estas tienen fracturas conminutas o fracturas en espiral porque impacta toda la fuerza y trata de liberarse toda la energía y todo se resiste, sobre todo donde hay articulaciones, ¿no? Lesiones del pie. Si usted sospecha que el pie está luxado, evalúe inmediatamente los pulsos, movimiento, sensibilidad y si hay impotencia funcional, deformidad, hay que movilizarlo, lo llevamos al hospital. Cuando hay un esguince o un desgarro, el tratamiento general es similar para las fracturas, para las luxaciones, para todo. Es restringir el movimiento, llevarlo, darle analgesia, llevarlo al hospital, ¿no? En el caso de que se haya comprobado ya un esguince, generalmente tenemos en los tobillos, ¿no? Se hace una región equimótica, hay edema, se hincha, ¿no? Hay una tumefacción y aquí nos presenta una nemotecnia raíz que reposo, hielo, un vendaje compresivo, la evacuación para valorarse en el hospital y la restricción del movimiento. Cuando hay amputaciones, lo que vamos a hacer primerito es un buen torniquete, ¿sí? Lo más alto y lo más apretado posible. Si eso no funciona, hacemos un segundo torniquete. Si eso no funciona, un tercer torniquete. Sin soltar los dos primeros hasta que deje de sangrar. Le hacemos un muñón y lo vamos a llevar al hospital para que se le dé forma y se restituya la funcionabilidad en un corto tiempo. Con una amputación completa, asegúrese de envolver la parte limpia con un apósito estéril y de colocarlo en una bolsa de plástico para llevárselo al hospital, tratando de que, para tratar de que se haga nuevamente el implante, ¿no? ¿Qué es un síndrome compartimental? Un síndrome compartimental es la separación de un tejido y la ocupación de un espacio ahí entre tejido y tejido. Imagínense un golpe en el muslo, se rompe un vaso sanguíneo y se empieza a llenar todo ese espacio de la piel o del músculo en este caso, alrededor del vaso sanguíneo se empieza a llenar de sangre, ¿no? Entonces se edematiza, se hincha ahí, se edematiza, ocupa un espacio y eso se llama síndrome compartimental. El síndrome compartimental, si usted sospecha de un paciente que tiene síndrome compartimental, también puede ser clínico, ¿no? A simple vista lo veo, no tenía nada antes y después está todo edematizado, ¿eh? Inmovilice la extremidad afectada, manteniéndolo a nivel del corazón. El transporte es de inmediato al paciente. Hay que reevaluar la parte neurovascular y la frecuencia frecuente, o sea, es decir, cada 5 minutos durante todo el transporte. Entonces, eso con respecto a el tema de hoy. La parte de la revisión lo vamos a dejar pendiente para cuando estemos todos, para hacer la revisión entre todos, que esperemos lo puedan ver la parte de que ha quedado grabada para